Y con estes vistes al monte y estes vistes tan otoñales y sintiendo el cantar del río, vamos a ver una de las rutas más prestoses que nos brinda el nuestro querido Principado. Jorge, entonces, ¿dónde nos lleves hoy? Oye, a ver si veo cuando tenemos en Asturias nos lleven a ver todos esos sitios tan guapos, ¿eh? Que me parece a mí que mucho hablar y veo a los collacios a ningún lado. Muy buenos collacios. Hoy estamos aquí en el concello de Piloña, al lado del área recreativa de la Pesanca, en el pueblín de Espinareu. Y vais a venir a acompañarme a hacer la ruta de les Poces del río del infierno. A ver si vos presta. Mientras vamos caminando por un prestoso camino de piedras, vamos teniendo vistes a estos regalinos que nos fai el río, como esta cascadina que podemos topar aquí. Mirad, collacios, mirad qué piscinuca privada que topemos por aquí. Ahora apetecíame darme un baño, pero bueno, igual el agua tampoco se la di. Jorge, pero tú non eres bio non sei que máis. Cuéntanos aquilo que vamos topar por aí, una piedra, un paxe, algo. Bueno, mirai, esti carrasco hembra, con les bolines collorais, que ahora que viene la Navidad, se fijo que vos acordáis de las películas americanas que siempre lo ponen como que ye arfuello, muérdago en castellano, pero no, en verdad ye un carrasco, un acebo. Mirai, collacios, mirai lo que ye la fuerza de la naturaleza, como el agua fue haciéndose el so camín al través de la montaña y hizo esta garganta para seguir el so curso. Sí, esto está muy guapo, pero ¿hay algún sitio falladizo para sentar el culo y comer bien? Mirai, amigos, decidme si tenéis un sitio mejor para comer que este. Bueno, amiguinos, y si algún día venís a hacer esta ruta como hicimos nos güey, tenéis que venir y dar un voltio por este pueblín, que se llama Espinareu, y que ya el pueblín de Asturias que tiene más hornos. Al abrazo de los picos de Europa, coronado por el pico Riello, y siendo el lugar con el queso más famoso de Asturias, atopámonos en el concello Cabrales. Ahora vamos preparados para subir a uno de los pueblos más recónditos de Asturias. Solo se puede acceder a partir de un camino de transhumantes o utilizando este funicular, que es el que vamos a usarnos. El precio es un poco caro, pero de seguro que va a merecer la pena. Algueñao del ruido de la ciudad y del estrés del trabajo, este y un lugar perfecto para escapar de la rutina y pasar un buen rato. Entre estos casines y todos estos montes que nos brinden este espectáculo para la vista. Y desde aquí, desde Arenas, con estas vistas tan preciosas al monte, voy a tomar una cervecina. Así que despedimos la conexión.